Entonces empiezo con el verso 1 de Marcos 2. Después de algunos días, Yahushua entró otra vez en Cafarnaúm. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Entonces, como dije en el capítulo anterior, se le estaba dando fama ya se estaba dando a conocer. Verso 45 dice: pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, eso fue el leproso sanado, de manera que ya Yahushua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, como los 4 ángulos de la tierra, en este caso estos 4 hombres en cada uno de los ángulos de la camilla llevándolo, y más aquel que llevan serían 5, como los 5 libros de la Torá que Yahushua vino a cumplir, entre otras cosas haciendo estos mismos milagros. Entonces dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. En las casas de Israel, unas gradas exteriores conducían a la azotea, hecha con ramas y maderas cubiertas con tierra. Entonces eso fue lo que empezaron a despedazar. Entonces es como que la entrada es apenas así, llega un techo y abajo es donde todo el mundo se reunía. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Yahushua la fe de ellos, vean lo que vio Yahushua, la fe de ellos. Un montón de gente vería qué malcriados, qué falta de respeto, qué destructores, qué esto, qué lo otro. Yahushua ve la fe, el hecho de que se atrevieron a hacer tal cosa. Al ver Yahushua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto es clave porque ahí había gente, obviamente había un montón de gente viéndolo, y no todos lo estaban viendo porque querían o creer en él, sino porque lo querían agarrar en algo. Entonces Yahushua, dándose cuenta de eso y dándose cuenta de la fe de este hombre que podía ser sanado, incluso con la fe de sus amigos, él dice, Yahushua dice: tus pecados te son perdonados. Es claro y obvio que si están metiendo un paralítico por el techo es para que le ayude a caminar, no necesariamente para que le perdone los pecados. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Elohim? Entonces ahí vemos cómo los puso a prueba. Aquí algo que me parece interesante de, como dije, de los 4 que llevaban al paralítico, como los 4 ángulos de la tierra, o en sí, eso siempre, ¿verdad?, se conecta con el pueblo de Israel que sería esparcido por los 4 ángulos de la tierra y que tendría fe en Mashiach. Pero el hecho de que traen a un paralítico, ¿verdad? Obviamente el paralítico lo que no puede es caminar. Yahushua es el camino. Entonces, es particular que es paralítico porque es como alguien que no puede seguir a Mashiach por el camino. Y por otro lado, el hecho de que lo meten por el techo y lo llama hijo, se conecta por ejemplo con el Hijo del Hombre que viene como Micael del cielo, pero sin poder caminar porque entra en la apostasía, sin conocer el camino. ¿Sí me explico? Pero ahora Yahushua, que ya había venido a la tierra, por eso él estaba en la tierra, cuando viene para abajo el Hijo del Hombre, el Hijo, Yahushua le dice: hijo,
tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que Yahushua está dentro cuando están metiendo a este hombre. Yahushua lo llama hijo, repito, como haciendo alusión a hijo de hombre, quien es Micael, que viene del cielo, pero viene sin poder caminar, o sea, como hijo pródigo, en la apostasía, no conoce el camino. Y a Yahushua lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados, que es lo primero que necesita el último al venir como hijo pródigo, que sus pecados sean perdonados para poder cumplir su misión. Así como Yahushua vino sin pecados a cumplir su misión, ahora el último necesita ser perdonado y que se le revele el camino, o sea, el poder caminar para él ir por donde debe ir. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Entonces, como decía, es un proceso natural que primero se tenga que perdonar el pecado por el cual se llegó a esa enfermedad o problema, para que el problema pueda ser sanado. Si se quita el pecado, se quita la consecuencia, se quita el problema. Si ya Yahushua había sanado un montón de personas, ¿por qué los fariseos no se habían preguntado esto? Porque no entendían la matemática. Pensaban que los milagros quizá eran simplemente mágicos, un poder ahí en el cual podía eliminar cualquier cosa que estuviese provocando, como mucha gente piensa, por ejemplo, de las muchos de los medicamentos de las farmacias, cuando más bien lo que hace eso es mantener a la persona dependiente de. ¿Por qué habla de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Yahweh, si no solo Elohim? Sería como ellos lo habrían dicho. Y conociendo luego Yahushua en su Ruach que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Entonces, esta pregunta es interesante porque en lo que respecta decir algo, es muy fácil decir cualquier cosa. Ahora, que se cumpla lo que uno dice ya es otra cosa. Ahora bien, esa pregunta lleva a que está diciendo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levanta tu camilla y anda. Sería más difícil decir, y que quede claro, repito, se puede ver de dos maneras, de una positiva o negativa. Se puede decir que es más difícil decir: levanta tu camilla y anda, porque en ese caso él tenía que levantarse, ser sanado e irse. Exacto, a lo natural, a lo físico. Exacto, ver para creer. Porque si le dice: tus pecados te son perdonados, de ahí sigue así mal, pero ya está perdonado, bendito Yahweh. Entonces es que ustedes no pueden ver el perdón, pero él ya está perdonado, si se muere va para el reino. Sin embargo, en el sentido espiritual, como solo Yahweh puede perdonar pecados, es más difícil perdonar pecados que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, un doctor puede hacerle ahí un MacGyver, como dicen, y arreglar algo que estaba obstruido por algún pecado. Claro, la obstrucción se va a dar después o de alguna otra manera, etc. Pero es porque está trabajando en el hardware, ¿verdad? En el cuerpo, en lo físico. El problema espiritual va a continuar. Y el pecado, y la consecuencia que lleva a la muerte. Entonces, en realidad, en el sentido espiritual es más difícil decir: tus pecados te son perdonados, porque eso es algo que solo Yahweh puede hacer. Entonces, depende de cómo se vea, física o espiritual. Para los ver para creer, claramente es de ahí. Qué fácil decirle: sus pecados son perdonados, como hacen todos los sacerdotes católicos, ¿verdad? Diga esto, y ya está perdonado. Muy fácil decir: tus pecados son perdonados, pero imagínese usted decirle que se levante y que se levante. Entonces, Yahushua los probó con este perdón de pecados, y ahora que están pensando así ellos, dice: ahora sí van a ver, porque si él se levanta y camina, significa que Yahushua tiene poder para perdonar pecados. Y si él se levanta y camina, y por ende Yahushua tiene poder para perdonar pecados, y los fariseos están diciendo, los escribas están diciendo, solo Yahweh puede perdonar pecados, entonces eso quiere decir que él es Yahweh en la carne. Entonces los agarró, los atrapó, y no tenían cómo salir de esa manifestación en sí. Y conociendo luego Yahushua en su Ruach que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y vean cómo dice Hijo de Hombre, porque se conecta tanto con él mismo, por el momento lo que está haciendo ahí, y con la segunda manifestación, que curiosamente está siendo representado por este hijo, ¿verdad? Que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y exaltaron a Yahweh, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ver para creer, y ni así algunos creían. Nunca hemos visto tal cosa, y eso es testimonio en contra de algunos, a favor de otros. Y vean cómo dice entonces, de hecho de este verso es que se agarran los católicos para decir, porque como hijo de hombre es Ben Adam, y Ben Adam en general somos todos, porque todos somos hijos de Adán. Entonces ellos dicen, ve que un ser humano puede perdonar pecados, por eso el sacerdote se mete ahí y perdona los pecados de la gente que viene y le confiesa. Ahora, como hemos hablado, esto se puede llevar hasta el nivel de, o sea, por un lado, con solo que tengan un falso elogismo, una falsa doctrina, eso quiere decir que los pecados no son perdonados, porque sería un hombre que de verdad enseña y sigue a Yahweh, y por ende Yahweh le da la autoridad de que si alguien viene y le dice, uy, vieras que hice tal cosa, estoy arrepentido, que el hombre le pueda decir en nombre de Yahweh, estás perdonado. Esa autoridad le dio Yahweh al ser humano, sí, pero a un ser humano que de verdad siga el verdadero, no al que inventa lo que inventan en esas iglesias. Pero obviamente principalmente al decir el Hijo del Hombre se está refiriendo a Mashiach, quien vino como ser humano. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y exaltaron a Yahweh, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a la orilla del mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Entonces era un cobrador de tributos, él cobraba impuestos, que llamaban un publicano y que todo el mundo odiaba, porque los veían como traidores, porque trabajaban para Roma, cobrándoles a sus hermanos. Entonces todo el mundo los veía como traidores, los odiaban y como pecadores. Entonces Yahushua había escogido pescadores del pueblo, entonces ahí la gente decía, ay, vea, qué bueno, está con el pueblo, pero ahora va y escoge a un cobrador de impuestos. Es como, ¿cómo se le ocurre? Ahora te estás metiendo con gente que no vale nada. Pero él sabe lo que la gente vale según el corazón, no según el trabajo o el dinero que tengan. En el sentido de que aunque por X razones Mateo fuese un pecador, al igual que Pedro era pecador por otras razones, y Yahushua lo escoge porque sabe el potencial que hay en esa persona y el hecho de que sus pecados no eran por de una manera, por decirlo así, consciente o por maldad que está así en el corazón de ellos, sino por la inclinación al mal que está en la carne. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Vean eso, qué fe. Y por eso, porque, repito, por un lado está el que los pescadores que había ya escogido, Pedro, Andrés, Juan, Jacob, ahora ven que llama a un publicano. Y ahí quizá podían decir, pero ¿cómo va a llamar a esta persona si no es como nosotros? Es otra cosa, juega de vivo. Porque estos tenían mucha plata también, porque les robaban al pueblo y Roma les ayudaba, con tal de que traicionaran a los suyos. Entonces tenían mucho dinero. Entonces por ahí también llega el punto de que al ver esto se ve una gran fe de Leví, de Mateo, que repito, depende del lado que se vea, porque cuando llama a pescadores es como pescadores que tienen apenas para vivir, entonces dicen, aquí tal vez saquemos algo más, mientras que aquí Mateo tiene un montón y dice, lo dejo todo con tal de seguirlo. O sea, con solo que le dice Yahushua, sígame, Mateo dice, si lo sigo me despiden, si lo sigo pierdo todo lo que tengo, que era un montón.
pero dice, me vale, voy. Entonces, aquí vemos una muestra de fe inmensa, que ni siquiera le pone un pero. Discúlpeme, pero puedo hacer tal cosa. Nada. Entonces dice, y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Me imagino la fila de la gente que le estaba por pagar. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Y hasta dicen que tendría un romano a la par para cuidarlo. Entonces tuvo que decirle al romano, me tengo que ir, me acaban de llamar. ¿Pero quién es ese? Me llamó el maestro y tengo que seguirlo. Vean qué bueno, porque cuando le dijo al paralítico, levántate, le dijo cum. Y cum es una palabra que se conecta con la venida del último descendiente de Yosef, porque cum es como salió el verbo en el sueño que tuvo Yosef de que Yahweh lo elevaría para gobernar. Entonces eso confirmaría en parte lo que hablábamos ahora de lo que representaría ese hijo. Bueno, es que le digo hijo porque Yahushua le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, al paralítico. Y vio a Leví, hijo de Alfí, sentado en la casa, y le dijo a él, camina detrás mío. Aquí solo aparece, y le dijo a él, camina detrás mío. Y se levantó y caminó detrás de él. O se podría decir, y sígueme, ¿verdad? Pero la palabra que dice se levantó es vayakam, que es de cum. Entonces sí, en este caso sí estaría. Ahora voy a ver el griego porque tal vez es por eso que ahí no lo dijo todo. En la versión griega nada más le dice sígueme y él levantándose le siguió. Entonces ese es el levantándose. Y la palabra griega es egeiro en el 11, en el 14 es anistemi. Entonces aquí en griego parecen ser dos palabras diferentes. Alfeo significa cambiando. Curioso que Leví fuese hijo de este hombre cambiando o cambiante, puesto que Leví trabajaba con dinero, entonces tendría que ser cambios. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Vean que es el hijo de Alfeo, el hijo del que cambia, y le dijo, sígueme. O sea, cambió de trabajo en ese momento, cambió de parecer en cuanto a un montón de cosas en su vida, que sería una de las razones por las que está ahí, hijo del cambio, porque Yahweh le dijo cambie, y lo hizo. Y Leví significa adherido, y Yahushua le está diciendo, adhiérase a mí, sígame. Entonces, el adherido que cambia, Yahushua le está diciendo, cambie de trabajo, adhiérase. Y levantándose lo siguió. Dice, aconteció que estando Yahushua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yahushua, ¿verdad? Porque era la casa de Leví, de Mateo, y él tenía sus amistades y los invitó a todos. Lo más seguro, con la fe se van a convertir, van a creer como yo he creído. Quizá, como mucha gente normalmente tiene esa fe de sus amigos y seres amados, pero vemos que no. Más bien eso lo empezaron a utilizar los fariseos en contra de Yahushua, diciendo, uy, vea, se sienta con pecadores, con publicanos, come con ellos. Entonces aconteció que estando Yahushua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yahushua y sus discípulos. En ese tiempo, e incluso hoy en día, entre los ortodoxos, ven completamente mal que una persona creyente se siente a comer con una persona no creyente, porque compartir lejem es como ser una sola persona. Entonces es como decir, si me siento a comer con un pecador, yo soy igual que él. Y eso llevó a un montón de cosas como, uy, no me toca, aléjese de mí, uy, yo soy superior, todas esas cosas que Yahushua vino a deshacer. Obviamente el comer con alguien sí representa unión, sí representa aceptar, recibir a la persona y demás, pero hay que entender para qué se le está recibiendo, no para aceptar sus faltas y agregarle las de uno, sino más bien para que reciba el perdón de Yahweh y demás. No, ahí viene siendo un poco diferente, por decirlo así, usted está haciendo su esfuerzo para recibir su parte y usted la invierte en lo que sea. El problema es sentarse a comer eso con una persona que no es como usted. ¿Se acuerda lo que he dicho de que por eso las familias, la idea es que coman juntas en la mesa? Porque una familia es unidad y el comer juntos representa esa unidad. Entonces el comer con alguien viene siendo como ser uno, pero en el sentido de crear esa comida ya viene siendo otra cosa, ¿verdad? El trabajo con el cual fue castigado Adán, por ejemplo.
que ya es otra cosa y uno no puede, o sea, allá las personas que trabajen cerca de uno lo que hagan con el fruto de su trabajo. Bueno, y lo que iba a mencionar ahora, que qué particular que Mateo se llame Leví, y ese es el nombre que aparece aquí, porque recuerden que Eliyahu, cuando vino como Juan el Bautista, vino de la tribu de Leví, porque vino a través de Zacarías. Entonces vino como un levita. Y como dije aquí, Yahushua acaba de perdonar al paralítico para que pueda ir por el camino, representando al último, el Hijo del Hombre. Y después viene y llama a Leví, como si fuera el otro testigo. Y vemos que andaba con mala compañía, era publicanos y pecadores. Entonces dice, estaban también a la mesa juntamente con Yahushua y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Tras de eso, era un montón de gente lo seguía. ¿Qué iba a hacer? Empezar a echar gente. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Y vean como a los discípulos, tratando de meter división, cizaña, para que los discípulos empiecen a decir, uy, sí, ¿verdad? Qué raro, yo siguiendo a este maestro, creo que mejor no lo sigo. Eso era lo que buscaban los fariseos. ¿Por qué no le preguntan directamente a Yahushua? Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Yahushua, ¿verdad? Entonces le llegó el cuento, ya sea porque lo escuchó, no se lo estaba diciendo a los discípulos, o porque uno de los discípulos fue y le dijo, Yahushua, vea lo que están haciendo los fariseos ahí de usted. Y lo peor es que otros se lo están creyendo. Dice, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Porque repito, los fariseos, los escribas no se atrevían a comer con nadie que no fuera igual a ellos espiritualmente. Dice, al oír esto, Yahushua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces, con esa respuesta, su boca debió quedar cerrada, puesto que les está explicando, como decía el hermano, les está explicando la Torah verdadera, lo que es verdadero amor al prójimo, en vez de dejarse llevar por apariencias y todo lo demás. Yahushua les dice, en otras palabras, me están criticando porque estoy sentado con estas personas que están en pecado, siendo yo el que viene a perdonar pecado, como lo había acabado de mostrar en la historia anterior. Vean cómo está en el mismo capítulo. Yahushua dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces se dieron cuenta que Yahushua puede perdonar pecado. Ahora en este próximo vemos que está sentado con un montón de gente y lo empiezan a criticar porque está sentado con gente pecadora. Entonces Yahushua les dice, los sanos, como ustedes fariseos y escribas que se consideran sanos, que consideran que nada les hace falta, que son perfectos, no tienen necesidad de médico, no van a buscar a aquel que les puede ayudar a sanar, puesto que dicen estar sanos, sino los enfermos, en este caso los pecadores. Son los pecadores, y vean la conexión, la analogía de enfermo con pecador. El no pecador está sano, el pecador está enfermo. El médico es el Mesías, Yahweh Rafa. Entonces, Yahushua les dice, los sanos, como ustedes que piensan estar sanos, no necesitan al médico, por eso no buscan a Yahweh y no reconocen a Yahushua. Pero los enfermos, que son los que están en pecado, son los que sí lo están siguiendo. Y es por eso que los sanos están criticando. Es como que un sano critique a un enfermo por ir al médico y que critique al médico por recibirlo. Es lo más estúpido del mundo. Y vean cómo se parece mucho en cierta forma a lo que está pasando hoy en día, porque a los que están sanos los quieren enfermar, a los que están sanos los quieren mandar al médico, pero si no va con lo que ellos dicen, entonces no puede entrar, y lo que ellos dicen se supone que es para sanarlos. Entonces, ¿por qué los sanos, por qué los que están inyectados sí pueden ir al médico y los que no, no pueden? Cuando se supone que los que no son los que están enfermos. O sea, todo al revés, ¿sí me explico? Entonces, los sanos no tienen necesidad de médico, los sanos no tienen necesidad de inyección. Los sanos no tienen el COVID, por más que digan, no es asintomático, no tiene síntomas.
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y les habla así por lo que ellos pensaban ser, porque ellos se consideraban justos. Pero como dice la Escritura, no hay justo, ni siquiera uno. Todos los hombres han pecado. Solo Yahushua vino y cumplió toda la Torá. ¿Para qué? Para poder salvarnos a aquellos que queremos la justicia. Estos que piensan ya tenerla, lo que están es engañados, porque ven la injusticia como justicia. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces Yahushua les dice, no he venido a llamar a justos, que sería como decir, yo no los vine a llamar a ustedes, por eso no ando con ustedes, sino a pecadores. Verso 18, los discípulos de Yahuhanán, ¿verdad?, a quien conocen como Juan el Bautista, y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces aquí se refiere a ambos, porque los de Juan el Bautista se supone que creían en Yahushua como Mashiach, entonces se suponía que hacían las cosas bien. Los fariseos no, porque eran unos vendidos de la letra y todo lo demás. Pero ambos estaban ayunando en este tiempo. O sea, por decirlo así, Juan el Bautista estaba de acuerdo con que era un tiempo de ayuno, de acuerdo con los fariseos que estaban poniendo a su pueblo a ayunar. Entonces, en sí se podría decir, todo el mundo estaba en ayuno, los buenos y los malos, los que entendían de la Escritura y los que no. Los discípulos de Yahuanán y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Yahuanán y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces van y ven a Yahushua, Yahushua está con los discípulos y todos pegándose un fiesta, ¿verdad? Entonces dicen, estos hombres no es que son muy apartados, sí, véanlos, come. Entonces empiezan a poner celosos, odiosos, y dicen, ¿por qué los discípulos de Yahuanán? Entonces lo primero que dicen es los de Yahuanán, como diciendo, ustedes no son primos, ustedes no es que creen el uno en el otro, porque ellos están ayunando y ustedes no. No se comunicaron como para decidir si ambos ayunaban o si ninguno ayunaba. ¿Por qué los discípulos de Yahuanán y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yahushua les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Yahushua es el esposo de la congregación, sus discípulos vienen siendo la congregación. Y bueno, en este caso la congregación sería el pueblo, los discípulos vendrían siendo como sus amigos. Entonces es como cuando una persona se va a casar y dice, ahora sí, compas, vamos a celebrar porque me voy a casar. Entonces Yahushua está diciendo, si están de bodas y están con el marido, con el novio, ¿cómo van a ponerse a ayunar? O sea, imagínense, viene lo más elevado, lo más poderoso. Como sabemos, el matrimonio representa la unión del Padre y del Hijo, la unión del Padre con su congregación, la unión del cielo y la tierra. Es lo más gigante que se va a dar en esta historia humana, porque para eso se hizo. Entonces el matrimonio representa ese momento tan sublime. Por ende, Yahushua vino para anunciar que viene ese momento. Entonces, ¿cómo van los creyentes a llorar y ayunar y sufrir cuando más bien es un momento de fiesta? Básicamente lo que está diciendo. Yahuanán era del tiempo anterior, el tiempo de la carne, y la carne sí tiene por qué sufrir. La carne sí tiene por qué llorar, porque lo que es esta tierra, lo que es lo físico, se va a deshacer. Por eso Juan sí estaba ayunando. ¿Sí me explico? Porque él vino también con el ministerio de arrepentimiento, y el ayuno es parte de lo que va con arrepentimiento. O sea, una de las de lo que uno puede llegar a hacer cuando está muy arrepentido de algo es ayunar para pedir del Padre ese perdón. Entonces Yahushua les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No pueden, más bien viene siendo pecado sufrir cuando es tiempo de celebración. Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Básicamente le está diciendo a los fariseos, ustedes me van a matar y en esos días ellos van a ayunar. Si los quieren ver ayunando, vayan esos días. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Vean la respuesta a esa pregunta.
porque le venían hablando de por qué los de Juan sí y los de usted no. Entonces Yahushua le dice, si yo estuviera haciendo lo que hace Juan, es porque somos de los mismos, pero yo vine a traer algo nuevo, y lo nuevo no puede estar remendado con algo viejo, porque se rompe lo nuevo, se deshace lo nuevo, no tendría sentido. Si Yahushua hubiera ayunado en ese momento, no tendríamos esta historia para entender la diferencia del tiempo de Juan y el tiempo nuestro, o el tiempo de Mashiach. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces, por más que el remiendo venga siendo de algo nuevo, al ser un pedacito ya está roto, ya es algo roto por más nuevo que sea. Y cuando se va a poner en lo viejo puede terminar rompiendo más aún aquello que estaba viejo, haciéndolo peor de lo que estaba. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Misma cuestión, es misma analogía dicha de dos maneras diferentes. Como he explicado también, esta analogía aquí se puede referir también a lo que es reencarnación. Una persona que vino en una generación específica no puede volver a venir en otra generación porque se rompería la creación. Para esa persona poder venir en una nueva generación tiene que venir en un nuevo cuerpo, o sea, en un nuevo envase. Vino nuevo en envase nuevo, vino viejo en envase viejo. Entonces, por eso es que Elías y Enoc, que fueron los que se fueron vivos en otra generación, no pueden venir vivos en esta generación de los cielos, como la mayoría de gente lo espera en el cristianismo con respecto a los dos testigos, sino que tienen que volver a nacer. Por eso, a pesar de que Eliyahu se fue vivo para el cielo, Juan el Bautista nació como un bebé, porque a pesar de que tenía que venir de nuevo, o sea, vino de nuevo, tenía que entrar en un envase nuevo, y por eso entró en un envase nuevo a través de Sejayah y Elisheba. Sí, por el tiempo en el que se da, ¿verdad? Como dice el hermano, el 24, que es 2 días después. De hecho, ahora que lo pienso, qué particular, porque el martes leímos Nehemías en el estudio de inglés, Nehemías 9, que habla de cuando estaban el 24 del séptimo mes, 2 días después de Shemini Atzeret, e hicieron una oración inmensa por perdón y ayuno. Vendría siendo este ayuno. Como sabemos, Shemini Atzeret es cuando ya se une el pueblo con Mashiach, la cabeza con su cuerpo, que representa esa unión, que después vemos en las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Shemini Atzeret es el 22 del séptimo mes, 2 días después, como en Nehemías 9, es el 24 y hay ayuno. Si ven en el calendario, el 24 de Itanim tiene un asterisco, y cuando vemos al asterisco es Nehemías 9:1 y 10:39. Por eso el ayuno. Entonces me parece que eso, y de hecho bendito Yahweh, con el estudio del martes confirma lo que decía el hermano. Lo más seguro era el día y el ayuno que estaban haciendo, el de Nehemías. Entonces dicen, ¿ustedes por qué no están ayunando? Les vale lo de Nehemías. Y Yahushua les dice, porque estamos en las bodas, porque acaba de pasar Shemini Atzeret, y por eso están celebrando, representando cuando los pocos van a estar en la presencia de Mashiach 1260 días en un gozo inmenso, mientras en el mundo hay aflicción, dolor, ayuno. Sería como la gente del mundo diciéndole a los escogidos en el lugar preparado, ¿por qué están ustedes tan felices? ¿Cómo no vamos a estar felices? No es que no estamos en ese mundo de pecado en el que ustedes están. De hecho, vean que en particular yo creo que lo decís por eso, porque lo que sigue ahora en la historia es en Shabbat, en el capítulo de Marcos, y el ayuno del 24 es un viernes. Entonces cuando llegó el Shabbat lo criticaron ahora porque en Shabbat estaban comiendo. ¿Sí me explico? Entonces eso parece confirmar que es ese. Buen punto, hermano. Y tras de eso vean que, bueno, por si algo, el 24, como los 24 ancianos que rodean el trono del Cordero en Apocalipsis, y es el día 206 del año, 206, y en hebreo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los ceros? Si uno quita ese cero tenemos 26, que es el nombre de Yahweh, valor numérico de Yahweh.
Y también en lo que respecta a letras, 206 sería Rosh, o Reish, y la Vav, que sería la cabeza del que vino como hijo de hombre, o la cabeza de la congregación, quien fue clavado. Entonces, decía acá, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo lo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces, si lo que venía a hacer Yahweh a través de Yahushua con el nuevo pacto era remendar el antiguo, se hubiera roto todo. Pero Yahushua lo que vino a hacer fue uno nuevo, un nuevo paño. No para cortarle un pedacito y remendar el vestido viejo que tenía la humanidad antes de Yahushua por la letra y la Torá. No, un paño completamente nuevo. El vestido, deshágalo. Y eso no quiere decir abolir la Torá, sino la forma en que la interpretaban antes. El paño nuevo es el que nos revela cómo interpretar correctamente la Torá. Por decirlo así, una forma nueva de ver la Torá. Después dice, y nadie echa vino nuevo. El vino, que es gozo, es vida, lo que representa. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Como una persona que está tan metido en mandamientos de hombres y en la letra que cuando uno le da los del espíritu, le rompe el odre, ¿verdad? No le da la cabeza, no le cabe. ¿Cómo es que esto que pensaba que era así, es asá? Entonces, tener que dejar toda esa programación que tenían es muy difícil. Como lo que hablábamos de Mateo, tener que dejar su trabajo, su fama o su lugar y demás, el sacrificio de cada uno, es mi punto. Entonces, nadie echa vino nuevo, como la enseñanza del nuevo pacto, en odres viejos. Una persona que solo entiende la letra mata, más el espíritu vivifica. De otra manera, el vino nuevo, la doctrina nueva, la revelación tan elevada, tan poderosa, rompe los odres. No aguanta el odre, no aguanta la persona la revelación que se le da. Y por eso se enojan, se molestan, critican, se burlan, porque no les da el odre. El vino se derrama y los odres se pierden. Entonces la persona se termina perdiendo. Y la revelación que se le dio se derrama, de nada sirvió, como lo que es darle perlas a los cerdos. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un Shabbat, como decía, si el ayuno fue el del 24, ese Shabbat habría sido el día siguiente, posiblemente. Al pasar él por los sembrados un Shabbat, también vean qué particular, que está pasando por los sembrados. ¿A qué me refiero con eso? Representando la cosecha. En Shabbat, el Shabbat es el último día de la semana, o sea, el último milenio. Entonces, en el último milenio es cuando se da la cosecha, por eso está pasando por los sembradíos el Hijo del Hombre. Claro. Y es interesante porque uno diría, ¿cómo va a ser la cosecha en Shabbat? Si el Shabbat es el milenio y la cosecha que vemos en Apocalipsis, en la séptima trompeta, sucede durante el milenio, entonces está sucediendo en Shabbat. Y aquí vemos parte de una representación de eso. Aconteció que al pasar él por los sembrados un Shabbat, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. En otras partes vemos que andaban con muchísima hambre, no se pudieron aguantar, entonces empezaron. No es robo, porque Yahweh mandó a que se deje en los bordes alimento para los que pasan por ahí que puedan comer, los que andan viajando y los pobres. Entonces no es robo. El problema era que era Shabbat, y para los judíos hacer eso es trabajo. Arrancar la comida de las plantas, para ellos eso es trabajo y por ende pecado mortal. Y Yahushua es el Mesías, el Salvador, y está permitiendo tal cosa. Esto es interesante porque según los mandamientos de hombres, por la interpretación de la letra que tienen los judíos, aquí rompió el Shabbat, él y sus discípulos. De ser así, habría roto la Torá, y de romper la Torá no podría ser quien es. No habría resucitado. Pero resucitó. Por ende, él tiene más razón que los fariseos.
Por ende, esto no es romper el Shabbat. El Shabbat está muy por encima de lo que la gente ha entendido como Shabbat. Y eso es parte de lo que vemos acá. Aconteció que al pasar él por los sembrados un Shabbat, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en Shabbat lo que no es lícito? Entonces, ahí ellos están dando por un hecho no es lícito. Pero no es lícito según quién, Yahweh o según los fariseos, según los mandamientos de hombres. ¿Por qué hacen en Shabbat lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Entonces vean cómo siempre les responde con verdad, con escritura. Les dice: pero ustedes son los fariseos, ustedes son los que supone que conocen la escritura. Ustedes no se acuerdan cuando David fue con un montón de hambre con sus compañeros y se comió el lejem hapanim, el pan de la proposición, el lejem del templo que solo los levitas pueden comerse, siendo David de Yahudá. Entonces le está diciendo: algo similar a esto de lo que me están acusando lo hizo David hace siglos, está escrito y ustedes aún no lo entienden. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Elohim, siendo Abiatar el sumo Cohen? Aquí hay una cuestión con respecto a Abiatar. Se dice que se usó hay varias razones por las que se habla de la diferencia que hay entre el nombre Abiatar, y de hecho vamos un momento de una vez, ya que mencioné eso, a 1 Samuel 21. Vean que en el capítulo 1 Yahushua se hizo famoso por sanar al leproso. En el capítulo 2 ya lo andan vigilando los fariseos. Entonces están en el lugar donde está predicando y Yahushua hace lo que hace y ellos empiezan a murmurar entre ellos. Él lee sus pensamientos, ¿verdad? Siente en su espíritu lo que están hablando y pensando. Entonces los confronta. Ellos dicen: uy, Dios, se dio cuenta. Próxima historia de ese mismo capítulo, van a donde Mateo y ven que está sentado con publicanos y pecadores, y los fariseos, acercándose un poco más, le hablan a los discípulos: hey, ustedes que son los que andan con él, ¿por qué esto y esto? Y ya en la tercera historia, que es esta, ya andan detrás y hasta se atreven de hablarle directamente. Buen punto, ya cada vez más atrevidos. En 1 Samuel 21 del 1 al 6 dice: vino David a Nob, a donde estaba el Cohen Ahimelech. Entonces el Cohen del momento era Ahimelech. Ahimelech es el padre de Abiatar, que es el nombre que aparece en el Nuevo Pacto. Entonces, claramente Yahushua no se habría equivocado. Cabe la posibilidad de que se haya equivocado el escriba, que se haya equivocado el que pasó la historia del hebreo al griego para el Nuevo Pacto. La otra posibilidad es que por la relación que hay entre Ahimelech y Abiatar, se haya mencionado a Abiatar, como cuando he dicho que los libros de los profetas, por ejemplo, a veces se utilizaba un nombre para referirse a todos, como Isaías, pero se está hablando de Jeremías, porque Isaías es uno de los principales de entre los profetas. Pero bueno, Ahimelech, como sabemos, es mi hermano es rey. Ahimelech, mi hermano es rey. Abiatar significa mi padre es grande, poderoso. Mi padre es grande. Entonces vemos que en la historia es Ahimelech, mi hermano es rey. David llega a hablar con él. Muy interesante, porque el sumo sacerdote era Ahimelech. David es el rey. Entonces, exacto, el sumo sacerdote se llama mi hermano es el rey. Y llega David. Entonces, como sabemos, Yahushua es el sumo sacerdote y su hermano es el último a quien se le da el reino, como David, porque es la rama de David. ¿Sí me explico? Entonces en la historia de Samuel es como Yahushua Ahimelech, y llega David, el último, a pedirle comida: aliménteme espiritualmente para poder seguir con la guerra, a mí y a mis seguidores, ¿verdad? En el caso de David y sus compañeros. ¿Está claro ese punto? Ahora, aquí en Marcos, donde vemos a Abiatar, es particular que Yahushua está por mencionar algo muy importante del Padre, cuando le critican esto.
y el nombre que utiliza para la historia es Abiatar, que significa mi padre es grande. Como diciendo, mi padre es grande, por eso yo estoy haciendo esto. ¿Sí me explico? Que esa podría ser, si es que originalmente Yahushua dijo Abiatar y quedó escrito Abiatar, pero en la historia es Ahimelech, Yahushua no se equivocaría. La única razón sería por el significado del nombre, para revelarnos algo que va con la historia, como lo vimos en Samuel y ahora lo vemos en Marcos. De hecho, recuerden que en hebreo el apellido es el nombre del papá. Entonces, por ejemplo, Yahushua ben Yosef. Entonces, ben Yosef sigue siendo parte del nombre de Yahushua, pero es como el apellido. ¿Y cuál es el apellido? El nombre del papá. Entonces, sí, buen punto. Se podría decir que dice Abiatar porque Abiatar era un nombre conectado con Ahimelech. Primera de Samuel 22:20, que dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Dice aquí, Abiatar llegó a ser sumo sacerdote durante el reinado de David. Pero, ¿verdad? Como vemos, ese es el capítulo 22 y estamos leyendo en el 21 esta historia. Y sí, también se puede ver, sí, como decías, que una persona podía tener dos nombres, suele verse en la escritura. Por ejemplo, Elisheba, que después es Batshua. Aparece como Elisheba, después aparece como Batshua. Me refiero a la de David, ¿verdad? La esposa de David. ¿Cuál dijiste? Moshe, que tenía un montón de nombres. Sí, estamos viendo en el mismo capítulo de Marcos, Leví, que se llamaba Matidyahu. No es una contradicción que aquí aparezca Leví y después aparezca Matidyahu. Paulus se llamaba Shaul, y etcétera, etcétera. Entonces, sí puede ser ese el caso de que Abiatar también fuese un nombre de Ahimelech. Pero repito, hay varias opiniones, hay varias posibles razones. Solo una va a ser la real, lo sabremos eventualmente. Entonces, leyendo 1 Samuel 21, dice: vino David a Nob, donde estaba el Cohen Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Respondió David al Cohen Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Aquí Saúl no le había encomendado nada, Saúl lo quería matar, pero David es astuto. Y también no me extrañaría, ¿verdad? Como vemos muchas veces en la escritura, que David aquí hubiese dicho: el rey es Yahweh, y Yahweh me encomendó algo. Entonces, el rey me encomendó algo, no le está mintiendo. Ahora, Ahimelech que está pensando fue Saúl. Dice: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El Cohen respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan apartado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. David respondió al Cohen: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el Cohen le dio el pan apartado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, Lechem Hapanim, los cuales habían sido retirados de la presencia de Yahweh para colocar panes calientes el día que tocaba retirarlos. Entonces, esa comida solo era para los sacerdotes, para los levitas, pero David va, la pide y se lo dan. Y él lo come sin ningún dolor, sin ninguna... digamos, la conciencia diciéndole: ay, ¿qué hiciste? Te vas a ir al infierno por pecador. Entonces Yahushua utiliza ese mismo ejemplo. Tenían hambre, se iban a morir. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Que coman y vivan? O no, este pan no lo puede tocar una persona común y corriente. Y tras de eso no era común, era el rey, ¿verdad? Pero era de Yahudá, con eso me refiero a común. No era la tribu a la que se le daba esa comida. Y también ahí está mostrando que David entendía el orden de Melquisedec, por ende él tenía todo el derecho de comer ese lechem, aún más que los levitas. Pero eso ya es otro punto. Digamos, ese orden de Melquisedec vendría siendo como el vino nuevo al que se refirió en versos anteriores de Yahushua. Y ellos estaban con el vino viejo. Entonces, en Marcos 25, pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Elohim, siendo Abiatar sumo sacerdote, Cohen Gadol, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los Kohanim,
No es lícito comer sino solo a los Kohanim, ¿verdad? Los Kohanim eran levitas, hijos de Aarón. Entonces, todavía más limitado el grupo de gente que podía comer, solo hijos de Aarón, los sacerdotes. Sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Digamos, si alguno dijese, sabes que era David, era el rey, ¿cómo no? Bueno, en realidad todavía no era el rey, se iba a convertir en el rey. Pero que la gente dijese, se iba a convertir en el rey, era una persona tan especial, ¿cómo no va a comer? Pero no solo él comió, también comieron los que andaban con él. ¿Y qué sabemos de ellos? No se sabe qué tipo de personas eran. Uno esperaría que los más justos del mundo porque andaban con David, pero quizá no todos. El punto era, había hambre, necesitaban comer, y Yahweh estuvo de acuerdo, coman, porque Yahweh es bueno. Y aún dio a los que con él estaban. Y verdad, esto se conecta con que ahí Yahushua está permitiendo que los que con él están coman. Entonces dice, también les dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Por si algo, en otro de las buenas nuevas vemos que cuando Yahushua les dice, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces con eso está diciendo muchísimo, por un lado, porque vemos en Génesis que dice, y el séptimo día descansó Elohim. Al decir Yahushua, mi padre hasta hoy trabaja, quiere decir nunca ha descansado. Entonces, si hubo una entidad que descansó literalmente el séptimo día de la creación, habría sido un ángel que se cansó y que representaba cómo Yahweh haría a la humanidad descansar en el séptimo milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces Yahushua dice, Yahweh, mi padre nunca ha descansado hasta este momento. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía estaba en el cuarto milenio, por ende en el cuarto día. Sería como Yahushua diciendo, mi padre va a descansar hasta el séptimo día. Apenas vamos por el cuarto. Mi padre hasta hoy no ha descansado. Porque el descanso que se ve en Génesis se refiere al séptimo milenio. Espero eso se está entendiendo. Y dije eso por el hecho de que mencionó a Abiatar, mi padre es grande. Quiero ver si en esta que es hebrea ponen Abiatar o Ahimelech. 26. Vino a la casa de Elohim en los días de Abiatar, sí. Abiatar. En 1 Samuel vemos que dice que estaba en ese momento, el que habló con David fue el Cohen, Ahimelech. Pero Yahushua está diciendo en el tiempo del Cohen Gadol Abiatar. Entonces eso indicaría que el Cohen Gadol del momento era Abiatar y a su servicio estaba Ahimelech, el Cohen. Y este fue el que le dio el lejem a David. Y así no habría ningún problema ni contradicción, más bien es cuestión de leerlo con mucho cuidado. Porque sí, Ahimelech aparece como sacerdote, Cohen. Abiatar está diciendo que era el Cohen Gadol. Y como vemos en el capítulo 22, Abiatar fue Cohen Gadol en el tiempo del reino de David. Ahora, también obviamente, como sabemos, hay muchos nombres en el hebreo que utilizaban, o sea, que varias personas tenían. Entonces también cabe la posibilidad de que el Abiatar, que era Cohen Gadol en el tiempo de Ahimelech, no fuese el hijo de Ahimelech, que se fue detrás de David, sino un Abiatar antes de. ¿Está claro? Aquí el punto es, dice que Ahimelech era Cohen, mientras Abiatar era Cohen Gadol. Eso indicaría que estaba Abiatar y debajo de él Ahimelech, el que le dio el lejem. Entonces dice, también les dijo, entonces además de toda la explicación que ya les dio, comparándolo con David, lo cual al decirles eso les está diciendo que él es el Mesías a quien esperan y que sus discípulos son sus compañeros, como David con sus amigos. También como vemos en 1 Samuel, después de eso David le pide un arma al Cohen y el Cohen le dice, lo único que tengo es la espada de Goliat, lo único. Y David le dice, pues no hay ninguna mejor que esa. Entonces el hecho de que Ahimelech, como mi hermano es el rey y viene David que se va a convertir en el rey, por ende representa al último. Ahimelech, como Yahushua, le da comida, el pan de vida al último, a David, y una vez que se reintegra, ¿verdad? Una vez que ya tiene fuerzas, le pide un arma para ir a luchar contra los enemigos de Yahweh, y se le da la espada, que representa la espada de Yahweh, que es el nombre del hijo. En ese caso era la espada de Goliat.
pero eso tiene que ver con que la espada, como la escritura, es letra, y la letra mata. Pero cuando se pone el espíritu que le agregaba David a la espada de Goliat, era otra la pelea que se daba ahí. Entonces es como la espada que estaba antes en las manos de Heilel para acusar, ahora la toma el último para vencer al enemigo. Entonces dice, el Shabbat, dice, también les dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Es importantísimo entenderlo también. El Shabbat fue hecho por causa del hombre. Yahweh vio que el hombre se iba a cansar, iba a tener muchas cosas que hacer durante la semana, iba a buscarse un montón de cosas que hacer, no necesarias en muchos casos, pero iba a hacer mucha cosa, hasta alejarse del Padre, y por ende Yahweh le dice, un día te voy a dar porque lo necesitas, para que descanse y para que me siga. Un día te doy a la semana para que busque a Yahweh y para que descanse. Entonces el Shabbat fue hecho para el hombre, es un regalo para el hombre, pero los hombres con sus mandamientos, mandamientos de hombres por la letra, lo volvieron una prisión del hombre. Entonces en el judaísmo la gente desde el viernes ya está desesperada por ver cómo acomoda todo para el Shabbat, ni moverse. Entonces el Shabbat se volvió algo que es como una prisión, repito. Entonces Yahweh está diciendo, Yahushua está diciendo, Yahweh hizo el Shabbat para el hombre, para que el hombre disfrute en su presencia y descanse. Es para el beneficio del hombre. No fue que el hombre fue hecho para el Shabbat. Con los mandamientos de hombres es así como lo ven. El hombre fue hecho para adorar y servir al Shabbat, por todo lo que hacen con tal de supuestamente cumplir el mandamiento de guardar el Shabbat. En realidad lo rompen porque están adorando el Shabbat como si ellos hubiesen sido hechos para el Shabbat, cuando más bien fue el Shabbat hecho para ellos, para nosotros. ¿Sí se entiende? Yahushua les está explicando, sus mandamientos de hombres han torcido todo, tanto así que ustedes ni saben lo que es guardar el Shabbat. El Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es soberano aún del Shabbat. El Hijo del Hombre también es soberano del Shabbat. No solo es soberano de la creación, también del día del Shabbat. Es una creación. Y Yahweh nos dio autoridad sobre todo. Por eso está diciendo, pero por tanto el Hijo del Hombre es soberano aún del Shabbat. Como diciendo, la escritura, ¿qué dice con respecto al soberano, al rey? El rey hace lo que quiere, ¿y quién le dirá qué haces? Entonces, si el hombre, ser humano, es soberano o rey del Shabbat, es por eso que Yahweh también ha permitido a esos hombres interpretar las leyes del Shabbat la forma en que lo han querido hacer, para amarrarse como han querido en Shabbat. Como son soberanos del Shabbat, pueden hacer con el Shabbat lo que quieran, pero han caído en más bien adorarlo. Espero se haya entendido esos puntos. Por tanto, el Hijo del Hombre es soberano aún del Shabbat, y también eso se conecta con el último que viene como Hijo de Hombre a anunciar el Shabbat milenial y convertirse en el soberano del milenio. O sea, el Hijo del Hombre es soberano del Shabbat.